Buenos días. A continuación vamos a empezar el primer montaje del tema de circuito serie simple y paralelo. Lo que me dice es, vamos a hacer, son tres prácticas. La primera es el ejercicio del montaje simple, luego las lámparas dos en serie y luego dos en paralelo. El primer montaje, hacemos un esquema muy simplificado que consiste en lo que veis aquí. Tenemos el cable de alimentación que va, pues en este caso, a una regleta de alimentación. Tenemos luego las regletas. Por aquí viene el cable de fase. El fase, recordemos que era el color marrón, negro o gris, y el cable de neutro, que es el color azul. El de tierra, bueno, en este caso lo hemos cortado porque no lo vamos a gastar. Entonces tendríamos que la fase alimentar el interruptor, como vemos aquí, alimentar el interruptor vuelve a un puente, que es este de aquí. Del puente va a la lámpara y de la lámpara vuelve al neutro de la red, ¿vale? Como tenemos aquí. Ese sería el circuito, bueno, un esquema un poquito más simplificado de la fase al interruptor, del interruptor a la lámpara y de la lámpara al neutro. Entonces me dice, pon la lámpara en el portalámparas y alimenta correctamente el conductor de fase con la fase de la red. Correctamente significa que por aquí tiene que tener tensión. ¿Cómo sé si el de fase tiene tensión o en el neutro? Bueno, tenemos el buscapolos, que lo que me permite es, a ver si se ve bien, lo que me permite es detectar si se alumbra, si tiene tensión o no. En este caso, el elemento que tiene tensión, fijaros que es el conductor de neutro, no, el de fase. Aquí se ve poco, pero aquí hay un poco de tensión. Eso significa que está correctamente alimentado. Si estuviera incorrectamente alimentado, lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al enchufe para que alimentara por el lado que toca. Fijaros que de los dos terminales que tenemos aquí, uno es fase y otro es neutro. Y este de aquí es el de tierra o de protección. Vale, entonces lo tenemos correctamente alimentado. Aquí tendríamos tensión porque alumbra, con lo cual lo que me dice es que ya está correctamente alimentado y me dice, determina con el buscapolo las partes del circuito con y sin tensión. Es decir, yo quiero saber si aquí hay tensión, aquí la hay y aquí no la hay. Y lo mismo cuando cierro el circuito y se enciende la lámpara. Ahora estamos en este caso, la lámpara está cerrada, la corriente está circulando y por tanto la lámpara se enciende, ¿vale? Fijaros una cosa, hay que destacar que en este caso el circuito está abierto, no hay un camino cerrado de fase neutro para que circule la corriente, con lo cual los electrones están quietos en todo el circuito, tanto antes del interruptor como después del interruptor. Están quietos, por lo cual podemos concluir que aquí la intensidad es cero, no hay intensidad. En cambio, cuando cerramos el circuito, la corriente circula a través de la lámpara, con lo cual sí que podemos que hay intensidad, sí que hay circulación de corriente. Pero una cosa es la circulación de corriente, es decir, la intensidad, que lo podemos analizar o lo podemos entender como un símil, como el caudal de agua, los electrones están aquí parados y aquí se están moviendo, y otra cosa es que tenga tensión el circuito. El símil con el agua es que tenga presión. Entonces lo que está pidiendo es que determines en qué parte del circuito tiene tensión. Vamos a empezar aquí arriba. La parte de alimentación, hemos dicho que aquí tiene tensión. Luego, después del interruptor, es decir, entre el interruptor y la bombilla, el cable que viene de aquí vemos que no hay, con lo cual podríamos tocarlo sin problemas. Y luego, después de la lámpara, tocamos y tampoco hay. Es decir, tendríamos que toda esta parte tendría tensión, con lo cual si yo la tocara me daría la corriente, esta parte no tiene y esta parte no tiene, ¿vale? Entonces, en este caso, están los electrones parados, pero con presión o con tensión. En cambio, aquí están los electrones parados, pero sin tensión. Vamos al segundo caso, encendemos la lámpara y ahora tenemos que por aquí hay tensión. Luego, después del interruptor, también la hay. Y después de la lámpara, no la hay, ¿vale? Con lo cual ya podríamos aquí tocar sin problemas. Es decir, que tendríamos toda esta parte del circuito con tensión, entre el interruptor y la lámpara también, y después de la lámpara ya no la hay. Fijaros que no hay tensión, pero sí que se están moviendo los electrones, ¿vale? ¿Hay corriente? Sí. ¿Hay tensión? No. En el neutro, fijaros que nunca hay tensión, tanto en este caso como en este conductor, este trozo del circuito nunca tiene tensión, por eso lo representamos o lo utilizamos el color azul, que es el color de neutro. Y en cambio, este de aquí a veces tiene, a veces no, y este de aquí siempre tiene. Por eso, el código de colores, en este caso fase, el que va del interruptor a la lámpara también es fase, indicando que puede tener o puede no tener tensión, y el de neutro azul, indicando que nunca tiene. ¿Vale? Con esto tendríamos hecho la primera parte del ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2, que me dice,
ahora alimenta incorrectamente el conductor de fase con el neutro, es decir, cogemos, desenchufamos y lo conectamos al revés. Con lo cual, lo que nos encontramos ahora es que la tensión, es decir, el cable azul tiene tensión, no podríamos tocarlo, y en cambio el cable marrón no tiene, ¿vale? Está conectado al revés. En este caso el código de colores es incorrecto, pero vamos a ver qué ocurriría. Entonces lo que me pregunta es, ¿ahora qué parte del circuito tiene tensión? Vemos que la tensión llega por el cable azul, que es el de aquí abajo, eso no lo hemos cambiado, el cable que viene de la alimentación a la lámpara es color azul, con lo cual miramos, aquí hemos dicho que hay tensión, luego después de la lámpara también la hay, y después del interruptor no la hay, es decir, todo esto tendría tensión, después de la lámpara también hay tensión, porque como veremos, claro, aquí los electrones han perdido la tensión y la han convertido en la fuerza que tenían en luz, pero si la luz está apagada, la energía de los electrones no se ha podido transformar en nada, entonces tiene tensión a un lado y al otro, y ya después del contacto abierto ahí sí que hay una separación, entonces aquí ya no hay tensión. Fijaros, es importante este caso, aquí la lámpara está apagada, pero tanto antes como después de la lámpara hay tensión, no puedo tocar, ¿vale? Eso es un error muy típico, pensar que cuando está algo apagado, como no pasa la corriente, ya se puede manipular, ¿no? No pasa la corriente, está apagado, los electrones están quietos, pero aquí y aquí, bueno, toda esta parte del circuito está en tensión. Si yo tocara o manipulara, me pegaría la corriente, ¿vale? Y luego, por último, encendemos el circuito y tenemos que hay tensión en la parte, en la entrada, luego después de la lámpara ya no la hay, y por último, después del interruptor, tampoco. Es decir, tendríamos que hay tensión hasta la lámpara. Y después de la lámpara, ¿por qué no hay tensión? Pues porque al circular los electrones, al pasar a la lámpara, esa energía se ha convertido en luz, lo que acabamos de decir, y ya el resto del circuito sin tensión, ¿vale? Entonces, a partir de esto, también podemos ver que esta forma de conexión es incorrecta, como bien dice el enunciado. ¿Por qué es incorrecta? Porque al cortar el neutro estamos dejando tensión en los elementos que están, cuando están sin funcionar, están con tensión. En cambio, si montamos los circuitos aquí, como me marca el reglamento, siempre cortamos la fase cuando desconectamos, dejamos el receptor sin tensión cuando está apagado, que es un poco lo intuitivo. Entonces, si bien este montaje es incorrecto, no nos fiemos cuando vayamos a manipular, y lo que tenemos que hacer simplemente es desconectar aguas arriba del bañado térmico para quitar tensión tanto en la fase como en el neutro. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, el número 3, que dice: mide con el voltímetro la tensión de la lámpara y del interruptor, con el circuito abierto y circuito cerrado. Vale. Bueno, vamos a empezar por medir con el voltímetro. El voltímetro no deja de ser parte de lo que es un multímetro o tester. Entonces, nosotros los multímetros que vamos a utilizar son digitales y tienen múltiples funciones: ohmios, voltios y amperios, bueno, además de más cosas, pero en principio esos tres son los más importantes. Entonces, para la función voltimétrica tendríamos que elegir voltio, tendríamos que fijarnos si estamos en corriente continua, que sería el simbolito este que se ve aquí, y en corriente alterna este simbolito, con lo cual nos colocaríamos en corriente alterna. Nada, comentar simplemente que alterna lo que está midiendo es el valor eficaz y continua lo que está midiendo es el valor promedio. Como estamos en corriente alterna, vamos a medir valor eficaz o el valor que vamos a utilizar en la alterna. Ya lo veremos más adelante, pero esto es el valor eficaz o de corriente alterna, que es el que tenemos que seleccionar para este circuito que estamos gastando. Entonces, para medir con la tensión de la lámpara, a ver, la tensión de la lámpara, a ver, lo que tenemos aquí es, básicamente, bueno, no lo acabo de explicar, colocamos las puntas de prueba, que son estas de aquí, el común al negro y el rojo a donde pone voltio, ohmios, hercios o lo que sea, ¿vale? Esto no deja de ser un código de colores, que también si lo cambia va a funcionar, pero vamos a dejarlo así, sobre todo porque en continuo, si no nos vamos a marear. Y entonces lo que hacemos es, con esto lo que vamos a hacer es tocar dos puntos del circuito y me va a medir la diferencia que hay entre el voltaje aquí y el voltaje aquí. Pero fíjate que en el enunciado me está diciendo que mide la tensión de la lámpara. Claro, porque la forma de hablar tradicional es: mídeme la tensión de la lámpara, y lo que haces es medir antes y después de la lámpara. También te podría decir: mídeme la tensión de la red, mides al principio y al final de la red. O mídeme la tensión del interruptor, cogería antes y después del interruptor, serían estos dos puntos. ¿Lo veis?
Entonces, cuando hablamos de la tensión de un elemento, a ver, la tensión la tiene aquí. ¿Aquí hay tensión o aquí no hay? Esto sería tensión absoluta. Pero cuando hablamos de la tensión de un elemento, lo que estamos preguntando es la diferencia entre la tensión que hay antes y después. Realmente estaríamos hablando incorrectamente, pero puesto que es la forma de hablar tradicional, lo vamos a mantener. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Me está diciendo, medimos en el interruptor y en la lámpara. Cogemos y medimos antes y después de la lámpara. Con el circuito apagado me sale 0 punto. A ver, esto es muy importante. Este punto a veces aparece aquí, a veces aparece aquí, a veces aparece aquí. Como no lo lea, voy a estar midiendo la medida incorrecta. Entonces me sale 0,010. Eso es casi 0 voltios, con lo cual podemos decir que apagado 0 voltios. Y encendido me estará llegando la tensión de la red, que será 224,4, 225 voltios. Lo pongo aquí, 225 voltios aproximadamente. Eso sería la tensión que tiene la lámpara. Por eso nosotros intuimos que cuando está encendida es porque tiene tensión. Vale, cuando está encendida tiene tensión, pero no exactamente eso. Hay una diferencia de potencial, hay una caída de tensión a lo largo de la resistencia y por tanto se enciende. Sí, vale. Pero estamos viendo que no es exactamente lo que hablamos tradicionalmente y por eso nos da lugar a error. Vamos a dejarlo como está. Tensión de la lámpara 225. Ahora vamos a mirar en el interruptor. En el interruptor, cuando está el circuito abierto, la lámpara apagada, medimos y me sale 225. O sea que entonces aquí hay tensión, pero no está encendido ni apagado, ¿no? Claro, si lo piensas bien, estamos en este caso de aquí. En el caso de aquí tenemos que antes del circuito hay tensión, después del circuito no hay tensión. La diferencia, ¿cuánto es? 230. Y aquí hay 0 voltios y 0 voltios la diferencia es 0. Vale, muy bien. Bueno, acabamos en las medidas. Encendido me sale 0,033, o sea 0 voltios. Con lo cual, miramos el circuito encendido y vemos que, a ver, a un lado del interruptor hay 230 voltios. A otro lado del interruptor hay 230 voltios, bueno, 225. La resta me sale 0. Es decir que cuando está encendido, mido y me sale 0 voltios, como acabamos de ver. Pero eso significa que aquí puedo tocar, ¿no? Aquí hay tensión, pero el voltímetro me está indicando la diferencia entre uno y otro, es decir, 0. ¿Vale? Así que cuando veamos 0 en el voltímetro no nos está indicando que no hay tensión, nos está indicando que no hay diferencia entre uno y otro de los dos puntos, ¿vale? Y bueno, y por último, 225, evidentemente si aquí hay tensión y aquí no la hay, la resta 225, ahí sí que tenemos claro. Si cogiéramos la tensión de la red, veremos que la tensión de la red es 225, independientemente de que esté encendido o apagado, ¿vale? Porque esto es lo que me viene de la red. ¿Vale? Pues con eso tendríamos el ejercicio número 3. Para hacer el ejercicio número 4, lo que nos pide es alimentar correctamente el circuito y medir la tensión y la corriente para dos lámparas de distinta potencia. Entonces vamos a coger dos lámparas de distinta potencia y vamos a hacer la tensión, que es el voltaje, que ya hemos visto cómo se mide, y vamos a medir ahora el amperaje. En este caso, el amperaje lo que haríamos sería... He quitado las puntas de prueba, aunque no es necesario. El amperaje sería cogiendo la función amperimétrica. Fijaros que en este caso sí que tenemos una escala, es decir, para valores pequeños entre 6 amperios, 600, 1000, pues si voy a medir intensidades pequeñas del orden de 1 amperio, que es lo que mide esa lámpara, voy a coger esta sensibilidad. Si no, si cojo esta, fijaros que la coma la va corriendo, con lo cual 0,1, 0,2 no lo va a detectar. Así que vamos a coger... En este caso es una pinza con una sensibilidad muy elevada o suficientemente elevada, que es la que os recomiendo que os compréis cuando vengáis al ciclo formativo para poder medir este tipo de montajes que son más bien domésticos. Entonces, en este caso, la intensidad la veríamos como sigue. Lo que tenemos que hacer es coger con la pinza y abrazar uno de los cables, o bien el de salida o bien el de entrada, o en este caso podríamos coger cualquiera de los cables porque vamos a ver que la corriente que circula por todo el circuito es la misma. Apagado me sale 0 y encendido me sale 0,106. 0,106, fijaros que si cojo otro punto me sale 0,100. Si lo voy girando un poquito se puede variar 102, 101. Bueno, entre 100, 101, 106 más o menos 0,1. Apunto.
Bien, y ahora cambiamos la bombilla. En este caso hemos cogido una de 57 vatios y volvemos a hacer las medidas. Y la medida que me sale es de 0,266, bueno, 0,246, dependiendo cómo coja, 0,25, bueno, más o menos 0,25 algo, 0,25 vamos a coger. Entonces ya tenemos, bueno, el voltaje lo hemos tomado antes, 225, hemos cogido la intensidad para la de 25 vatios, que era la que estábamos trabajando antes. Esta es de 25 vatios, 0,106 y 0,250 amperios. Y entonces, a partir de estos dos valores medidos, es decir, el voltaje e intensidad, sacamos la resistencia como V partido I y sacamos la potencia como V por IT. Lo calculamos y sale una resistencia de 2122 ohmios y esta de 900 ohmios. Y la potencia medida, no la nominal, el 225 por 0,106 me sale 23,75 vatios y aquí me sale 56 vatios. Fijaros que una cosa es la potencia real consumida según las medidas tomadas y otra cosa es la que aparece en la placa de características o en aquí pone 57 pero en verdad ha consumido 56,25, ¿vale? Eso es la nominal y esto es la real, ¿vale? Bueno, respondemos a las preguntas. Me dice ¿qué lámpara alumbra más? Fijaros que a mayor potencia mayor luz producida, un poco esto es lo que significa la potencia, cantidad de luz producida, cantidad de fuerza de un motor, cantidad de calor producido por una estufa, eso es la potencia, energía básicamente. Me dice que, fijaros que la resistencia en cambio, la que tiene menos potencia, lo que tiene es más resistencia. Que la resistencia básicamente lo que hace es lo contrario del voltaje, o sea, los voltajes de alguna forma es un electrón tiene mucha presión, mucha fuerza, es capaz de ejercer mucha fuerza, pero en cambio la resistencia lo que hace es frenar. Entonces los electrones para atravesar el filamento pues se ven frenados o impedidos por este valor. Fijaros que a mayor resistencia, menor intensidad. ¿Veis? Aquí esta resistencia es menor y por tanto la intensidad es mayor. Y como la intensidad es mayor, por tanto la potencia es mayor. O sea que la resistencia, a mayor resistencia, menor intensidad y menor potencia. Por eso la de 25 vatios tiene más resistencia que la de 57. ¿Vale? Esto es la conclusión que tenemos. Y vamos entendiendo un poco lo que significa cada cosa. Y luego por último me dice que coja ahora con el ohmiómetro y mida el valor de la resistencia que tiene. En este caso, para coger y medir la resistencia con un tester, bueno, volvemos a colocar las pinzas de prueba, elegimos la opción de ohmios, en este caso aquí lo tenemos, me dice que la resistencia en este caso no hay nada conectado, es O.L, que significa overload. ¿Por qué? Pues porque como aquí hay una resistencia tan elevada, eso significa infinita o súper alta. Estamos hablando de un aislante. Veamos, por ejemplo, que si yo cojo ahora y toco la resistencia del cuerpo humano, me sale 380, 400 kiloohmios. Bueno, eso significa o 0,6 megaohmios, significa 0,7 millones, o sea, 800.000 ohmios. En este caso ya llegamos a 1. Un megaohmio significaría 1.000.000 de ohmios, ¿vale? Y luego si cogemos y tocamos las dos puntas, vemos que sale 0. Eso significa que aquí no hay resistencia, ¿vale? La medida de resistencia es importante tener claro que lo que hace el tester es coger la tensión de la pila, aplicarla aquí y medir la corriente. Y sabiendo la corriente y la tensión, saca la resistencia. Es decir, que para medir resistencia siempre tenemos que desconectar el circuito, ¿vale? Es decir, que aquí no tiene que haber tensión externa. Entonces ahora nosotros ya podemos coger y medir la continuidad. Por ejemplo, yo quiero ver si el interruptor está apagado o encendido. Fijaros que ahora me sale OL, significa que el circuito está abierto, en cambio cierro y me sale 0 ohmios, significa que ahora por dentro pasa el circuito, ¿vale? Esto es la medida de continuidad viéndola en el display. Normalmente esta medida de continuidad, es decir, si hay muy poca resistencia o mucha, se suele también utilizar dando la función a que aparece el pitido. Lo que hace es quitar el tester cuando la resistencia es muy pequeña, normalmente menos de 50 ohmios. Entonces puedo saber si, por ejemplo, está el circuito abierto o el circuito cerrado, ¿vale? Sería una forma o una variante de la medida de resistencia. Y luego, bueno, por último, volvemos otra vez a la funcionalidad inicial. Repite, me calcula la resistencia de la bombilla. Esta es la bombilla, hemos dicho que tenemos que hacerla sin tensión y sería antes o después, o bien aquí por ejemplo, y me sale que la resistencia de la bombilla en este caso
67 ohmios, y si cogiéramos la de 25 vatios, podemos también hacerlo midiendo directamente sobre los dos terminales, y me sale, a ver, un momento que se estabilice la señal, me sale 186 y 65, ¿vale? Lo apuntamos. 186 ohmios se refiere a la de 25 vatios y 65 ohmios se refiere a la de 57 vatios. Fijaros que este valor no corresponde con este. En 65-900 hay una pequeña variación, y lo mismo de 186 a 2000 hay otra variación importante. ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente que aquí estamos midiendo cuando el filamento está frío, bueno, a temperatura ambiente, unos 20 grados, en cambio aquí estamos midiendo cuando la temperatura del filamento está en torno a unos 2000-3000 grados centígrados, porque está incandescente. Vemos que a mayor temperatura la resistencia aumenta, ¿vale? Y aquí lo mismo, a mayor temperatura la resistencia aumenta, ¿vale? Bueno, y con esto tendríamos visto la parte de circuito simple. Bien, vamos a pasar ya al circuito serie. En el circuito serie tenemos, como dice el ejemplo, bueno, la figura, un interruptor. El interruptor va a una bombilla va a otra bombilla, y de otra bombilla al neutro. Lo que tenemos aquí de la fase va al interruptor, del interruptor va a una bombilla, de la bombilla va a la otra, y de la otra al neutro. Este cable debería ser, para seguir el código de colores correcto, también debería ser de color de fase, ¿vale? Pero bueno, como tenemos el portalámparas ya montado, es azul, pero hay que tener en cuenta que aquí va a haber tensión, ¿vale? Eso en cuanto al montaje. Bueno, tenemos aquí, y entonces lo que me está diciendo es que colocan el portalámparas, dos lámparas de la misma potencia. En este caso hemos cogido dos lámparas de 57 vatios. Lo pongo aquí, 57 vatios, ¿vale? Y entonces me dice que mida ahora otra vez, para esas dos lámparas, cuya potencia nominal es 57, la voltaje y la intensidad. Entonces, bueno, pues obviamente con la lámpara encendida, cogemos el tester y medimos primero el voltaje, ¿vale? Lo colocamos en la posición voltimétrica y me sale que la primera lámpara, un voltaje de 114, bueno, antes me ha salido 114,2 y ahora me sale un voltaje de 110. Antes me ha salido 0,4, bueno, perfecto, igual que antes, ¿vale? Acabo de hacer el montaje. Fijaros que la tensión total es igual que en el ejercicio anterior, que son 225, ¿vale? Y ahora medimos, la otra cosa que me dice, el voltaje, el amperaje. Para el amperaje colocamos el modo amperimétrico y estamos en el mismo caso que antes. La corriente que viene por aquí, por el interruptor y por una lámpara y por la otra es la misma, con lo cual cualquier punto de circuito me tendría que dar la misma intensidad. 0,168, antes me daba 16,5, ¿vale? Vamos a coger el valor que he tomado antes. Vale, a partir de estos valores de voltaje y de intensidad podemos sacar, bueno, para que se vea mejor, podemos obtener los valores de resistencia y de potencia que tienen las lámparas. Bueno, como lo hacemos, V partido I 690, V partido I 660, V por I 18,8 y V por I 18,15, ¿vale? Potencia real, potencia nominal. Fijaros que, bueno, vamos a ver ahora estas cosas. Empezamos por lo primero, dice la suma de las tensiones. Fíjate que aquí hay 114 y 110, ¿vale? Más o menos, si fueran exactamente iguales, sería el mismo valor. La suma de las dos, 114 más 110, 224, bueno, casi contando los decimales, 225. Es decir, que lo que estamos viendo es que en corriente, o sea, en serie, el voltaje total se reparte. Si las dos son iguales, se reparte a partes iguales, mitad y mitad. Con lo cual, ahora el voltaje que le estamos aplicando a la lámpara no es 220. ¿Vale? Fijaros que aquí en la lámpara me dice, esta es una bombilla de 57 vatios cuando le aplicamos 230 voltios. Pero no es el caso, le estamos aplicando un voltaje inferior y como le aplicamos menos voltaje, por tanto la potencia producida no es 57, están alumbrando con menos intensidad de la que marca la placa de características, porque no le estamos aplicando las condiciones de la placa de características de 230 voltios, ¿vale? Bueno, vemos que se ha repartido, vemos que la potencia es menor, vemos también que la luminosidad que tiene esta lámpara ahora es menor que la que tenía antes alumbraban con mucha más intensidad, ¿vale? Con lo cual estos valores corresponden con lo que estamos viendo visualmente. Y por último también fijaros que la resistencia ahora me da unos 690, 660, cuando en el ejercicio anterior me estaba dando unos 900 ohmios. ¿Por qué ahora me da 900? Ahora, antes me daba 900, ahora 660 y cuando medíamos en frío 65.
Bueno, estamos en la misma situación que antes. Cuanto más intensidad pasa, más se calienta, más luz produce. Como estamos haciendo que produzca menos luz, por tanto la temperatura a la que está el filamento es menor que antes. No es lo mismo que esté trabajando a plena potencia que esté trabajando a media carga. La temperatura es menor y por tanto lo vemos reflejado en la resistencia. Vuelve a ser también menor que antes. No son 900 grados, sino 900 ohmios, sino 600, que en vez de estar a lo mejor a 3000 grados está solamente a 1500. Por eso alumbra menos y por eso consume menos potencia. Bueno, eso en cuanto a la explicación de los resultados. Bueno, también decir que la intensidad de estas dos, acabamos de decir que es la misma. La hemos medido antes, pero vemos que sale la misma tanto esta como esta, porque están en serie. La corriente pasa por un circuito y luego pasa por el otro. Bien, dibujo un esquema simplificado con la tensión relativa de cada parte del circuito. Aquí la clave está en que cuando decimos que un circuito tiene tensión o no, como antiguamente, ahora no tenemos tensión 225 sin tensión cero. De hecho, ahora lo que tenemos es que por aquí entran 225 voltios, ¿vale? Al pasar por la primera bombilla hay una caída de tensión, es lo que hemos medido, la diferencia entre el voltaje de entrada y de salida de 114, con lo cual de los 225 se pierden 114 en este camino, con lo cual 225 menos 114 me sale 111 o 110 voltios. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Y después, de aquí a aquí hay una caída de 110, con lo cual ya me quedan 0 voltios. Este caso sería neutro, aquí sería fase a 110 voltios y aquí sería fase a 225 voltios. Todo esto tiene tensión y eso también, ¿vale? De hecho, bueno, aquí no se verá bien, pero cuando yo cojo aquí la tensión alumbra con más intensidad, en cambio aquí ya alumbra con menos porque ha perdido, aquí hay 225 voltios y aquí solamente hay 110 y aquí ya hay 0. Bueno, hagamos esto. El punto número 7. Desenrosca alternativamente cada una de las lámparas. A ver, si yo desenrosco una de las lámparas, ¿qué va a pasar con la otra? Pues que se apaga. ¿Por qué? Pues porque estamos abriendo el circuito. Es decir, si yo interrumpo el circuito tanto aquí o como aquí, o sea, tanto una lámpara como otra, el circuito deja de pasar corriente. Recordar que para que haya circulación de corriente tiene que haber continuidad en todo el circuito. Cualquier punto que abra, interrumpe el circuito, interrumpe la corriente en todo el circuito, no solamente en el punto que estamos trabajando, ¿vale? Y lo mismo pasaría con la otra, ¿vale? Vale, la pregunta que nos está haciendo es, fijaros que si yo desenrosco la primera lámpara, la tensión viene por aquí, bueno, hay tensión en toda esta parte del circuito hasta aquí. Al haber estar abierto, es decir, al estar abierto la primera lámpara, todo la segunda bombilla estaría todo sin tensión, es decir, tendríamos tensión hasta aquí, hasta la primera lámpara. Si en cambio, si desenrosco la segunda, nos encontramos con que hay tensión en la primera lámpara hasta el punto donde se ha producido la apertura del circuito. Sería un poco la diferencia entre en caso de que abra la primera o la segunda, qué pasa con el punto intermedio. En un caso, ¿vale? En este caso ahora sí que hay tensión, en cambio, si desenrosco esta, en el punto intermedio, aquí no hay, porque he desenroscado la primera lámpara, ¿vale? Bien, ¿qué más? Vamos a pasar al número 8. Esto es interesante. El número 8 me dice, ¿qué pasa si cortocircuitamos alguna de las lámparas? Voy a hacer un cortocircuito. Entonces, un cortocircuito básicamente es un camino con muy poca resistencia. Si yo cojo entre fase y neutro y cortocircuito, lo que va a hacer es que la intensidad es muy elevada y por tanto calor se va a desprender, que lo que va a hacer es saltar una chispa grande y saltar al automático de protección. Pero si cortocircuito una lámpara, por ejemplo, cortocircuito la segunda lámpara solamente, lo que me encuentro que es, fijaros que esta lámpara se ha apagado y la otra se enciende con mucho más brillo, ¿lo veis? Lo que está pasando es lo siguiente: si al colocar aquí el cortocircuito, la corriente pasa por una lámpara y al pasar por la otra, en vez de pasar por el camino que tiene más resistencia, se usa un camino más rápido, que es este, sin resistencia, con lo cual al final nos estamos trabajando como si fuera solamente una lámpara. Toda la energía se la queda a esta. Y lo mismo si hiciéramos al revés, si cogiéramos, cortocircuitamos la segunda, fijaros cómo la segunda alumbra mucho más, ¿vale? Tendríamos entonces hecho el ejercicio número 8. ¿Qué pasa si cortocircuitamos cada una de las lámparas? Que la otra alumbrará con toda su intensidad y esa se apagará la que hemos cortocircuitado. Bien, para acabar con la parte de circuito serie, me dice ahora que coja dos lámparas de distinta potencia. En este caso, esta lámpara es
de 25 vatios y esta es de 57, ¿vale? Entonces, bueno, voy a poner aquí que se ve mejor. Lámpara de 25, lámpara de 57. Cuando enciendo veo que, bueno, no se ve mucho, pero esta lámpara, ¿vale?, algo brilla, ¿lo veis? Tiene un pequeño brillo, el filamento se ha calentado un poquito, algo produce. En cambio este brilla, no con toda su luminosidad, pero está brillando más la de 25 que la de 57. O sea, vemos que la de 25 vatios da más luz que la de 57 vatios. Fijaros que antes decíamos que la lámpara de 57 vatios produce más luz que la de 25, a mayor potencia, más luz. Pero cuando está en serie está pasando algo raro, ¿vale? Entonces, bueno, lo mejor es que midamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, vemos que la intensidad me sale 0,101, bueno, ahí me ha salido antes 0,095, ¿vale? Y el voltaje, la lámpara de 57 me sale 37 voltios y la otra me sale 186 voltios. Es decir, que la lámpara de 25 vatios se lleva mucho más voltaje que la lámpara de 57 vatios. ¿Vale? Ahora el reparto del voltaje, si veo la suma de las dos, me saldrá 225. Es decir, en serie el voltaje se reparte, pero no se reparte equitativamente, se reparte en función de la resistencia. Cuanto mayor resistencia tiene, acordaros de que la lámpara de 57 vatios tiene 65 ohmios, la de 25 tiene 186. Como esta tiene más resistencia, ¿vale? Como esta tiene más resistencia, entonces se lleva más voltaje. En cambio la otra tiene menos resistencia y se lleva menos voltaje. Y por tanto luego la luminosidad que produce, la potencia, es V por I. Fijaros que la intensidad es la misma porque están en serie, pero el voltaje no. Al final la lámpara esta me está produciendo unos 3,6 vatios de luz, que es lo que estamos viendo, apenas ilumina. En cambio la otra me da 17, menos de 25, pero da más intensidad, más luz, más potencia, ¿vale? Esto es interesante porque vemos que se contradice un poco la intuición de que a mayor potencia más luz. En este caso, como están en serie, se reparten el voltaje no de forma equitativa y por tanto la de mayor resistencia se lleva más voltaje y por tanto alumbra más. Vale, y bueno, esa es la explicación de por qué. En cuanto a un esquema simplificado de la tensión, aquí tenemos 225 voltios que viene de la red. En la bombilla de 57 vatios tenemos una caída de 38 voltios, por lo cual 225 menos 38 me tiene que salir pues unos 186 aproximadamente, que es la tensión que habrá en el punto intermedio. Y luego aquí vuelve a caer otros 186 voltios y me sale 0 voltios. Es decir, que el punto intermedio en este caso no tiene ni 225 ni la mitad. En este caso, como la bombilla primera cae 38, aquí quedan 186 y como vuelve a caer 186 cae 0. A ver, esto es interesante ver que una cosa es el voltaje absoluto que tiene este punto, el voltaje absoluto que tiene este punto, y otra cosa es la caída que se produce en la bombilla. Nosotros, cuando estamos midiendo con el tester y cuando aplicamos la ley de Ohm, queremos decir que el voltaje 1 de la resistencia, el voltaje de la resistencia 2, lo que estamos diciendo es cuánta caída de tensión se está produciendo. Y por tanto el voltaje residual, lo que queda es lo que tiene al principio menos lo que pierde por el camino, es lo que se queda. Bueno, eso es la forma de entender el tema de los voltajes y cómo se van repartiendo cuando están en circuitos series, ¿vale? Cuando la corriente atraviesa varios elementos, se tiene que ir repartiendo la tensión a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Desde la fase hasta el neutro. Veremos que esto en corriente continua es exactamente igual, desde el positivo al negativo, la corriente irá cayendo conforme vayamos encontrando distintos elementos enseriados. ¿Vale? Con esto tendríamos ya acabada la parte de circuito serie. Acabamos ya la práctica con el montaje paralelo, que es lo que me dice aquí, que básicamente lo que hacemos es que la fase va al interruptor y del interruptor va a una lámpara y a la otra, es decir, de la fase va al interruptor y del interruptor fijaros que salen a una lámpara y a la otra, y luego de cada lámpara vuelve un neutro que se junta en un punto de unión de los dos neutros y que vuelve al circuito. Es decir que la tensión que le estamos aplicando a cada una de las dos lámparas es la misma. Fijaros que a esta lámpara le llega de esta y esta regleta y a esta lámpara le llega de esta y esta regleta. Básicamente lo que dice el circuito paralelo es que la tensión es la misma, pero en cambio lo que va a pasar ahora es que la corriente se va a repartir. ¿Qué significa que se reparte? Bueno, pues vamos a ver que la corriente viene a través del interruptor y en este punto aparece una bifurcación. Fijaros que entra un cable y salen dos.
Es decir, que por aquí entrará una intensidad y esa intensidad se va a repartir como si fuera un caudal de agua entre dos tuberías. Y lo mismo, al pasar por esta lámpara y por esta lámpara y retornar por este cable y por este otro, la unión de estas dos corrientes va a juntarse y va a salir por la principal. Con lo cual, lo que vamos a ver es que si medimos intensidades, tenemos la intensidad total 0,35, bueno, me sale un poco más, 0,353, 35,4, y si medimos la intensidad de cada una de ellas, en este caso esto es una lámpara de 57, me sale lo mismo que antes, 0,25, y la otra, bueno, la otra no la consigo medir, pero me sale igual que antes, 0,10. Es decir que tenemos como valores de intensidad lo mismo que nos daba en la primera práctica, ¿vale? Le estamos aplicando 225 voltios, bueno, no lo he medido, pero me salía antes. La intensidad entonces sale lo mismo que antes, 0,25 y 0,10 más o menos, y por tanto los valores de resistencia y de potencia salen exactamente igual, es decir, las lámparas están trabajando en paralelo como si estuviera un circuito simple, ¿vale? Por ese motivo vamos a trabajar siempre de esta forma cuando tengamos que utilizar receptores en instalaciones, siempre estarán en paralelo para que la tensión que le apliquemos sea la nominal. Entonces lo que estamos observando es que la intensidad de cada una de ellas es 0,25 y 0,10, pero en cambio la del interruptor, que es la que viene por aquí, o la que saldría por aquí por la manguera, será la suma de ambas. Lo comprobamos, ha salido 0,35, que lo hemos apuntado, y si sumamos 25 más 10, pues me da 35, ¿vale? Con lo cual tendríamos comprobado el reparto de intensidades en un circuito con dos resistencias. Por otro lado me dice el tema de las fórmulas de resistencia. Fijaros que aquí hay una fórmula interesante que es la de cuál es la resistencia de estas dos lámparas cuando están en paralelo y se calcula mediante esta fórmula. Fijaros que una me da 2100 ohmios, otra me da 900, bueno, que la hemos calculado igual que antes con la fórmula R igual a V partido I, y me sale que 1 partido 2100 más 1 partido 900 me sale 1 partido 0,001587, bueno, unos cuantos decimales, me sale 630. Esta es la resistencia calculada mediante la fórmula. Pero ahora podemos ver mediante todo el circuito, o sea, yo sé la intensidad que pasa por todo el circuito, sé el voltaje de todo el circuito, es decir, 225 voltios y 0,35, si divido me saldrá una resistencia, 642. Esta es la resistencia de estas dos juntas en paralelo. Fijaros que en paralelo, bueno, como veréis, prácticamente me sale el mismo resultado, que es lo que tendría que dar. Es decir, que esta fórmula y esta son correctas, vamos, que me reflejan la misma realidad. Y además, fijaros como 2100 y 900, es decir, estas dos lámparas tienen más resistencia, pero cuando están en paralelo el resultado siempre tiene que ser inferior a cualquiera de ellas. Si lo pensamos bien, lo que estamos haciendo con la resistencia es medir la facilidad para circular la corriente. Entonces, cuantos más caminos le dé, más facilidad tendrá. Yo tengo una lámpara que tiene una resistencia de 900 ohmios, que sería la de 657 vatios, pero le doy otro camino a la corriente para que también circule, entonces le estoy dando más facilidad, por tanto, menos resistencia. Un poco el concepto es ese, cuanto menos resistencia, más facilidad tiene para que circule. Y además, fijaros como la corriente va a coger el camino fácil, 900, entonces de los 0,35 amperios, 25 se van a ir por el camino fácil y 10 se van a ir por el camino difícil. Un poco es como si esta tubería fuera más gorda y esta tubería más fina y ofreciera menos resistencia. Bueno, de hecho es lo que ocurre, el filamento es más gordo o más fino y por tanto tiene más o menos resistencia cada una de las lámparas. Vale, pues con eso tendríamos acabado el tema de lo que es el montaje de circuito serie paralelo. Un par de cosas que se me ha olvidado comentar. Cuando vayamos a medir intensidad, siempre tenemos que coger solamente un cable. No debemos coger nunca dos o tres cables porque entonces lo que vamos a hacer es hacer la suma de ambas. Por ejemplo, en este caso, si yo cojo la corriente que pasa por este cable, ¿vale?, sería la correcta. Si yo cogiera los dos cables por lo que sea, ¿vale?, meto aquí, si lo consigo, los dos cables a través del contacto, lo que estoy haciendo es medir la corriente de los dos cables sumada. Fijaros que me da 0,37, 0,35, que es exactamente la que tendría que tener la suma de los dos. A ver, perfecto. Esto en este caso no es problema, pero imaginaros que yo cojo y mido la manguera. Voy a quitar esto para que se vea demasiadas. Lo que voy a decir es que si cojo la manguera me va a dar 0, aunque esté encendido, que no se ve ahora, porque la corriente que entra y la que sale se contrarresta mutuamente, con lo cual si yo quiero medir la intensidad de un receptor no puedo coger la manguera, tengo que coger solamente uno de los dos cables, ¿vale? Y bueno, y luego también comentar otra cosa interesante, y es que si yo por ejemplo tengo un circuito
y no tengo buscapolos, puedo realizar la misma función con un tester, con la función voltimétrica, ¿vale? Fijaros que yo puedo coger y hacer de masa tocando, por ejemplo, el negativo, y voy a ponerlo aquí para que se vea. A ver, perfecto. No, así no se ve. Hacer de masa tocando el negativo, ¿vale? Y entonces, tocando el neutro me sale 3, 5, hasta 10 voltios lo suele ser, con lo cual esta parte no tiene tensión. En cambio, si toco la fase, me sale 80, 90, 100, 150, dependiendo yo un poco de la continuidad que tenga tierra. Pero fijaros que hay una diferencia grande de entre 80, 100, 180 voltios a 5, 10. Con lo cual yo estoy haciendo aquí la lámpara alumbraría, aquí alumbraría el buscapolos, como vemos aquí, en cambio aquí no alumbra, ¿vale? Es una forma de hacer la función de tensión absoluta con respecto a masa, haciendo yo de masa, ¿lo veis? Vale, nada, quería comentar ese detalle porque a fin de cuentas con el texto se puede realizar todas las funciones.